Señor Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor, te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual de creer que te agradamos solo por lo exterior y enséñanos el camino humilde del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu bondad infinita y de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad para que desconfiando de nuestras fuerzas aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha contra nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leemos, meditemos y compartamos sea para tu mayor gloria y para crecer en el verdadero amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Amén. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos en espera. Bien. Estamos ya en el capítulo número 5. Ayer pudimos ver el capítulo 4 que se titula ¿Cómo se conoce que el hombre obra con la desconfianza de sí y con la confianza en Dios? ¿Alguno de ustedes que quiera hacer eh, recordaros un poquito acerca de este capítulo? ¿Alguno que quiera decirnos qué es lo que vimos el día de ayer? Si nadie quiere, yo lo puedo hacer Muy bien, otra ya vez. está. Vimos ayer cómo conocer si de verdad confiamos en nosotros y confiamos solo en Dios. Ah, no, espera, ese es el que vamos a ver ahorita. No, es el que Ujú. vimos ayer. Sí, Ah, sí, es sí, el que ayer. vimos ayer. Ajá, ¿Estás el bien? cuarto. Ujú. Ok. Sí, vimos que cuando caemos, la forma en que podemos ver si realmente confiamos en nosotros, digo, en Dios mismo, es si no nos sentimos tristes, si no nos sentimos como que fallamos, porque eso significa que habíamos puesto mucha confianza en nosotros mismos y y más bien sentimos un dolor grande por haber ofendido a Dios. Este tipo de personas, este, molestarios, es no tanto haber ofendido a Dios, sino su propia frustración de haber caído, su ansiedad y su desesperación. Y lo que hacen para librarse de esos sentimientos es confesarse en cuanto antes, sin realmente arrepentirse por el mal que han hecho. Ok, muy bien, Entonces, muchas gracias por ¿Algo más? uh-huh, Sí, ¿ibas a decir algo más? nada más. Ok, perfecto. Sí, pues bueno, sí, este capítulo que vimos ayer, de hecho, nos prepara también para el que vamos a ver hoy, que van a muy relacionados. Y pues bueno, vamos a pasar este capítulo que es el capítulo número 5. Como ven, es muy, muy breve, entonces, pues, pues hoy estamos aquí 26 personas. Eh, Creo que es más o menos el número que hemos estado en estos días, así que pues bueno, no pasa nada si comenzamos ya y también pues tratamos de reflexionar, ¿ok? Capítulo 5. Un error de muchos que tienen a la pusilanimidad por virtud. Es también un error frecuente el de muchos que creen que es una virtud
la pusilanimidad y el desasosiego que siguen al pecado, ya que van acompañadas de cierto disgusto. No saben que nacen de una oculta soberbia y presunción, apoyadas en la confianza en sí mismo y las propias fuerzas en las que, estimándose en algo, habían confiado excesivamente. Estos, al descubrir que se engañaban gracias a la prueba de la caída, se turban y maravillan como de cosa inesperada y se les encoge, perdón, el alma cuando ven caído por el suelo el pedestal en el que vanamente habían depositado su confianza. No sucede tal al humilde, quien confiando solo en Dios, en su Dios, y no presumiendo de sí, si cae en alguna culpa, aun doliéndose de ello, no se inquieta ni se sorprende. Bien sabe él que todo eso le sucede por su debilidad y su miseria, que a la luz de la verdad le ha hecho conocer muy bien. Bien, hemos terminado la lectura de este capítulo 5, que es muy breve, como bien lo dije. Pues habla de aquellos que en algún momento pues hemos sido pusilánimes y también hemos cargado con un cierto desasosiego, ¿verdad? Pero que tenemos, lo tenemos esto como virtud o lo tenemos por virtud cuando no es así. ¿Sí quedó un poquito claro esto o que quisieran comentar algo? En ese contexto, ¿qué es pusilanimidad? Disculpe. Bueno, cuando la pusilanimidad podemos, podemos identificarlo cuando una persona, un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene eh, talento para realizar alguna cosa y se le pide, oye, pues tú podrías realizar esto, tal actividad, etcétera. Y esa persona se niega porque no se cree capaz. ¿Y por qué es un error? ¿Y por qué viene en esa parte de, pues como un pecado o como una negación? Porque no confía en Dios, ¿no? Y porque también pues lo esconde bajo una falsa humildad. Es decir, hay personas que pudiendo hacer más, se cierran en en pensar que no pueden, en pensar que no pueden hacerlo, que va muy en conjunto con el desasosiego, que son las personas que viven, pues sí, cierta tristeza, cosas que van en contra de la paz que Dios nos da. Entonces, una persona que no tiene paz, pues está triste, está angustiada, tiene lo que podemos llamar hoy, eh, pues pues sí, ciertos momentos tal vez tristes que podemos llamar un poquito de depresión, cosas así, ¿no? Pero muchas veces es solo porque se han sentido que no pueden hacer más, que no les da su capacidad intelectual o lo que tú quieras. Pues bueno, eso es ser pusilánime, más o menos. No sé si alguien quisiera complementarlo o decirlo a lo mejor de una manera un poco más clara, pueden hacerlo. Gracias, padre. Yo tampoco sabía así bien, entonces Ujú, busqué ahorita rápidamente ujú. y veo aquí que tal cual, o sea, como usted lo dijo, Ujú, se describe como la falta de ánimo, valor o determinación para enfrentar dificultades o tomar decisiones. Proviene del latín pusilus, que es pequeño, y animus, ánimo o espíritu. Entonces, como espíritu pequeño. ánimo pequeño y una persona pusilánime pues evita riesgos por miedo, se deja influenciar fácilmente, no defiende sus opiniones o Ujú, duda constantemente al actuar y tal cual como usted lo explicó. Aquí como un ejemplo, en una frase dice, su pusilanimidad le impidió aceptar el reto, aunque estaba bien preparado. Así tenía el talento, el dono, la capacidad de ujú. hacerlo, pero no se hace.
Entonces, como sinónimos podría ser como la cobardía, timidez excesiva, falta de carácter o debilidad de ánimo. Es lo que, lo que encontré. Está perfecto, sí, sí, sí. Es que muchas veces también en la vida espiritual nos encontramos con esta pusilanimidad, que es un poquito complicada la palabra, a veces se nos traba un poco la lengua, ¿verdad? Pero esta es muy común en nosotros, aunque a veces no lo notamos, ¿eh? O sea, y en la vida espiritual lo vemos, porque ¿qué podemos pensarlo con respecto a la vida espiritual, no? Pues yo no puedo combatir un pecado y pues ya mejor por eso ya no me confieso y ya por eso mejor pues dejo de ir a misa, cuando tú sí puedes, o sea, cuando podrías hacerlo, pero tal vez no te sientes con esa fuerza, con esa capacidad, ¿no? Para enfrentar cierta situación. O cuando se nos pide, ¿no? En algún caso, ¿sabes qué? Te vas a encargar de tal coordinación, de tal evento, lo que sea, y aunque teniendo la capacidad, pues te niegas. ¿Por qué? Porque no te crees capaz y entonces eso sí va mucho con la cuestión espiritual. Entonces, eh, y con respecto a lo que nos dice Lorenzo Scupoli, a estos dos, ser pusilánimes y tener desasosiego. A ver, como entiendo yo, según en este texto, Ujú, creo que iría por el lado de que una vez que se comete pecado, que para muchos podría resultar virtuoso el hecho de sentir como este desánimo, ¿no? O desasosiego por el hecho de haber pecado, y que a lo mejor eso los estaciona un poquito ahí. O sea, en vez de, justo haciendo como menciona lo del capítulo anterior, en vez de no sentir tanta culpa o quedarse dolido ahí por lo que cometiste, sino de levantarse y pues tratar de ser un poquito mejor, como que el hecho de sentir como demasiado intenso esta caída, a lo mejor es lo que puede cegarlos un poco y hace que, sí, como que sientas incluso como bien el hecho de sentirte mal por ese pecado. ujú. No sé si me expliqué. Sí, 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 muy bien, porque también, pues, como podrías pensar que a Dios le agrada el hecho de que tú te reconozcas de esa manera, ¿no? Y que puedes decir, no, pues es que yo no merezco tanto amor de Dios, ¿no? Si se han escuchado de personas que dicen, es que no merezco ser amado por Dios, ¿no? Y es que no me siento, no soy merecedor de tanta bondad y de tanta generosidad y así. Entonces, sí, sí va por ahí también. E incluso también, como lo dice Lorenzo Scupoli, pues lo podemos, el problema ahí es que lo podemos nosotros identificar o lo podemos relacionar como con una virtud, ¿no? No, pues es que es virtuoso reconocer que no soy capaz, que pues no puedo, ¿no? Y aquí ya viene el lado contrario de aquello que nosotros pensábamos en el capítulo segundo, ¿no? El desconfiar de nosotros mismos. El desconfiar de nosotros mismos va relacionado con y Lorenzo Scupoli, lo que nos dicen o lo que nos quiere mostrar él, no es un desprecio de nosotros mismos por ser nosotros mismos, ¿no? Sino por esos pensamientos que son los que nos hacen caer o los que nos llevan a perdernos, ¿no? Al contrario, él dice, bueno, esto tú lo puedes confundir con una falsa humildad pues a final de cuentas lo único que va a ocasionarte son más caídas o quedarte ahí hundido en aquel pecado. Padre, Y- ujú, yo también, bueno, yo por ejemplo antes era como de que dudaba mucho como de las capacidades que podía tener y era muy así como de que me decían pues como que hiciera algo y era como, no, yo no puedo. Y pues hubo un momento en el que como que las personas me empezaron a decir como,
todo lo que te propongas lo puedes hacer. Y, o sea, siento que, o sea, no es porque yo pueda hacerlo sola, sino porque, pues, al final cuando Dios te pone algo y te pide algo es porque sabe que sí puedes hacerlo y, pues, al final te va a ayudar a hacerlo y te va a ayudar a mejorar en eso. Sí, 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 y es que va también, Jimena, en relación con lo que Gaby nos comentaba, ¿no? Acerca de la palabra que viene del latín, ¿no? Eh, Usilus y ánima, que es una alma pequeña. Cuando nosotros estamos, vaya, se podría decir como un sinónimo, desanimados, ¿no? Ese desánimo viene por el pecado muchas veces y viene también ese desánimo, viene por la falta de la confianza en Dios, ¿no? Porque no te sientes atraído por Él. Entonces, muchas veces, claro, tienes las virtudes eh, y los dones que Dios nos ha concedido. Y es despreciar esos dones que Dios te ha concedido, ¿no? Tú sabes que Dios te ha concedido esos dones, pero no te crees capaz porque, pues sí, propiamente, como no son nuestros, en algunos momentos puede pasar que, pues, no, o sea, ni siquiera tú conoces, muchas veces no conocemos ni los dones que Dios nos ha dado. Y muchas veces son las personas las que nos ayudan, nos impulsan a que nosotros nos podamos manifestar y poner al servicio. Va, es que yo no sabía que era capaz de esto, ¿no? Yo no sabía que era esto. Y pues se van descubriendo. Pero cuando tú ya los tienes y te niegas a eso, ciertamente ahí es el problema, ¿no? En el que pues ya no es tanto una virtud, sino ya se convierte más bien en algo contrario a a una virtud. ¿Cómo sería, eh, qué sería lo opuesto a la pusilanimidad? ¿Qué podríamos pensar que sería lo La opuesto? magnanimidad. Muy bien, sí, el magnánimo, ¿no? Eh, Ujú. que ya viene más pues la cuestión del ímpetu, ¿no? El decir, sí, sí, claro que sí, ¿no? Con Dios todo lo podemos, todo lo puedo, un Dios que me fortalece y esas expresiones que usaba San Pablo, ¿no? Que nos deja muchas de esas, el ser magnánimo es algo muy de San Pablo porque él sabía que toda la fuerza le venía de Dios, que él sabía que todo lo que él tenía era de Dios. Y él incluso en su tiempo, en sus escritos, él hablaba, ¿no? De por mí solo no puedo, ¿no? Y tengo que seguir venciendo y tengo que seguir luchando eh, contra mí porque si no es por Dios no puedo. Entonces, sí, dice Lorenzo Scupoli, no sucede tal al humilde, quien confiado solo en su Dios y no presumiendo de sí, si cae en alguna culpa, aún doliéndose de ello, no se inquieta ni se sorprende. Bien sabe él que todo eso le sucede por su debilidad y su miseria, que a la luz de la verdad le ha hecho conocer muy bien. Entonces, eh, es interesante, ¿no? Cómo las caídas que podamos tener pues si nosotros vamos acompañados de Dios, pues no nos van a doler tanto, porque ya nos conocemos o porque sabemos de qué estamos hechos, ¿no? Pero saber que vamos con Dios y decir, bueno, no pasa nada, es una caída, pero voy con Dios y yo sé que voy a poder vencer, es que esa es la lucha, esa es la cesis también de la que hablábamos en un principio, este esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo cotidiano y no quedarnos ahí, no quedarnos solamente en la caída y ver todo ya malo, triste y negativo, ¿no? Muchas veces no encontramos esa paz interior, esa paz que necesitamos, eso que Dios nos ofrece, no lo encontramos. Y eso es a lo que nos lleva el desasosiego, a, a perder esa paz, esa tranquilidad.
Y muchas veces yo les he dicho, ¿no? Es importante que nadie robe nuestra paz, que nadie nos quite esa paz que solo Dios nos da, ¿no? Si hay algo que, o algo o alguien que nos quita esa paz, tenemos que acabarlo y tenemos que vencerlo porque no podemos vivir sin esa paz de Dios. De lo contrario, viviríamos así. Entonces, pues sí, es muy, muy interesante este capítulo 5 aunque muy breve, pero es muy interesante porque nos enseña a descubrir muchas cosas en las cuales a veces nos engañamos nosotros mismos y como dice Lorenzo Scupoli, ¿no? Lo que hace que se nos vaya encogiendo el alma, ¿eh? Entonces, podemos verlo así, ¿no? El pusilánime es aquel que ha dejado que su alma venga encogida o que se vaya encogiendo. Así que no dejemos que nuestra alma se encoja y pues sigamos practicando con más y más fuerza este combate. Que Dios siga fortaleciendo nuestro espíritu para seguir creciendo en esta vida espiritual. ¿Alguno más quiere comentar algo? Yo rápido, Ujú, me recordó mucho a la parábola de los talentos. ujú, O sea, tal vez va por ahí. Bueno, ya ves que esa parábola trata de que Dios le da talentos a, bueno, más bien un señor, antes de irse claro, de viaje, a sus siervos les da talentos, ¿no? Uno le da cinco, otro dos y así. ujú, Y cuando regresa, después de un tiempo, ve que dos personas de sus siervos sí habían logrado invertir los talentos, bueno, el dinero o lo que sea que les haya ujú. dado, y habían ganado, pero hubo uno que ya sea por miedo o por desconfianza en sí mismo o no sé, o por flojera no hizo nada, ¿no? Y entonces, bueno, me recordó mucho eso, ¿no? O sea, Sí, es que es eso en realidad, es eso, ¿no? Aquel que por temor entierra su talento y pues con tal de no fallar, ahí está, ¿no? sí, justo. Ujú. Y también en el libro que yo tengo, no sé por qué, el capítulo es mucho más largo. Tiene como cuatro párrafos más. Y bueno, habla de lo mismo, básicamente. No, creo que no aporta mucho más, pero se me hace curioso, ¿no? Que en esa Sí, versión. sí, es que estas versiones no está mal, o sea, porque digo, a final de cuentas llevan el mismo mensaje, pero ¿por qué escojo esta versión? Porque es prácticamente también la traducción del original. De italiano, ¿no? No lo tengo aquí porque estoy en Puebla, pero si voy al texto original, al texto italiano, es prácticamente lo mismo. Entonces, es confiable. Claro, cuando viene ya editado por algún otro autor, etcétera, y pues quiere poner ahí un poco su aporte, pues sí, puede extenderlo un poquito o cambiar alguna cosa, ¿no? Pero pues ahí viene. Sí, ciertamente a lo mejor y pasó eso. Sí, justo, bueno, se me hizo demasiado que haya agregado como una página y media más, ¿no? Pero está bien. Ah, sí, tanto. De ese no me he dado Sí, cuenta. la verdad, sí. Mm, ok. ¿Alguien más quiere aportar algo? Muy bien, pues esta es la reflexión del día de hoy, esta es nuestra oración que queremos poner delante de Dios. Pues vamos a pedirle a Él para que siga iluminándonos en este tiempo de Cuaresma y que así como hasta ahorita hemos sido perseverantes en este camino espiritual, en este combate, pues que nos permita seguir también creciendo. Yo tenía. Es que le apareció que disfrutó Elías. ¿Sí? Josefina nos hablaba por ahí, creo, ¿no? ¿Todo bien? Bueno.
Bueno, entonces vamos a concluir. Que Dios bendiga nuestro descanso, que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Gracias, padre. Padre, igualmente. Gracias, Padre. Muchas gracias, Bendiciones. Padre, Bye, igualmente. padre, gracias. Buenas noches. Bye bye. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Bye bye. Descansen. Adiós, Padre. Sí, Descansen. gracias. Bonita Gracias. noche. Oiga, Mándeme. ¿por qué graba la llamada? ¿Para qué va a utilizar nuestras voces? ¿Con qué fines o qué? Son fines sin lucro, tú no te preocupes. Ah, es que cobro, padre, por ¿Mande? mi voz. Entonces Cobro por mi voz. no hables, Jimé, por favor. Bye. Bye.